Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Programa Ciencias Jurídicas y Políticas, subprograma de Derecho. El tema de presentación de hoy es las cosas y los derechos reales. Nuestro facilitador es el doctor Gerardo Lavandeira. Nuestro equipo de presentación, según su aparición, está conformado por Heidi Rodríguez, Daisy Encinosa, Yasmín Palencia y Yorsi Suárez. Hola, soy Heidi Rodríguez y explicaré brevemente la definición de las cosas y su clasificación. Las cosas tienen un concepto y una etimología. Vamos a definirla. Las cosas en el derecho romano, para indicar todo aquello que tenga una existencia en la naturaleza y se diferencia de la expresión bien, que puede ser cualquier cosa que proporcione alguna clase de utilidad al hombre y sea susceptible de apreciación económica. Sobre las cosas recaen los distintos derechos reales, como por ejemplo la propiedad, sobre los que son titulares las personas. Además, la cosa puede ser objeto de posesión, siendo este un hecho fáctico de gran importancia jurídica. Los juristas romanos se referían a ella con la nomenclatura res, limitada al objeto material, en oposición a los actos del hombre. Denotamos pues una cosa corporal físicamente delimitada y jurídicamente independiente. Las cosas o bienes, del latín res, son los objetos del mundo real que tienen algún beneficio para las personas. Para los romanos, las cosas podían ser no comerciables, res extra commercium, o comerciables, res in commercium. Los bienes pueden estar fuera del comercio por razones físicas o por causas jurídicas. Etimología de la palabra cosa. Proviene del latín res, que significa causa o motivo. A lo largo del tiempo el término ha evolucionado y adquirió el significado más general de objetos o elementos. Ahora bien, luego de conocer lo que es la definición de las cosas, vamos a clasificarlas. Clasificación de las cosas. Son aquellas que están fuera del tráfico jurídico o res extra commercium. Cosas que no eran susceptibles de relaciones jurídicas, privadas. Este podía provenir del derecho divino o res divini iuris y del derecho humano, res humani iuris. Por razones de derecho humano están fuera de comercio. Res humanis iuris. Son aquellas cosas excluidas por causa del derecho romano. Se clasifican en comunes, publicae, universitatis y nullius. Las res comunes son las cosas comunes a todos. Por ejemplo, el aire, el agua, el mar. Porque nos pertenecen a todos por derecho natural. También reciben esa denominación las que pertenecen a los municipios y otras entidades diversas del Estado. Las cosas públicas y aquellas tenidas en condominio. Entonces, públicos o comunis pueden usarse indistintamente. Res publicae. Son aquellas cosas pertenecientes al pueblo romano, que deben estar en disposición del público en general. Ejemplo, las vías públicas, los puertos, los muelles. Res universitatis. Cosas que pertenecen a la ciudad, al municipio, y que están abiertos al uso de todos los habitantes. Sustraídas al comercio para estar reservadas al uso de una corporación pública inferior al Estado. Ejemplo, un teatro, un estadio. La res nullius es la expresión latina que significa cosa de nadie o cosa sin dueño. Es la protagonista objetiva de la ocupación como forma de adquirir la propiedad. Los objetos arrojados al mar o los que las olas depositan en las playas y con independencia de su naturaleza física se consideran res nullius. Si no aparece su propietario en el plazo de 6 meses desde que el hallador puso en conocimiento de la administración el hallazgo, si el dueño de la cosa apareciera en el plazo referido, se le quedará pagando al hallador los gastos y el tercio del valor de la cosa. Res divinis iuris.
Son las cosas excluidas del tráfico jurídico por causa del derecho divino. Por esta razón, están fuera del comercio. Estas se clasifican en sacrae, religiosae y santae. La res sacrae o sagrada son las destinadas al culto de los dioses superiores o celestiales. Son los templos, altares, objetos y rituales. La condición de tal derivaba de un acto solemne y religioso, es decir, de una consagración destinada al culto de los dioses domésticos, como por ejemplo los templos. La res religiosae o religiosas. Su calidad deriva de su abandono a los dioses inferiores o infernales. En sentido estricto, solo era cosa religiosa el sepulcro. Era muy importante el lugar donde se enterraba el cadáver, su conservación y ornato para el difunto. Este se destinaba al culto de los dioses domésticos, en este caso, las tumbas. La res santae o santa son las cosas puestas bajo la protección de los dioses mediante la ceremonia de la santio, integradas por los límites de los campos o de la ciudad, es decir, murallas y puertas. Res in mancipe. Este punto se desglosa en 6 conceptos que progresivamente voy a ir explicando. La res in mancipe hace referencia a las cosas que pueden ser objeto de comercio, es decir, son aquellas que pueden ser compradas y vendidas, tal es el caso de tierras, casas, animales, mercancías, entre otros objetos que pueden ser objeto de transacciones comerciales. Estos son elementos que pueden ser adquiridos o transferidos legalmente dentro del ámbito del comercio. Res mancipi, res nec mancipi, se refieren a dos categorías de propiedades. Las res mancipi eran cierto tipo de propiedades que estaban sujetos a unos procedimientos especiales de transferencias de propiedades llamadas mancipatio. Tal es el caso donde incluían tierras de Italia, esclavos, caballos, bueyes y cierto tipo de estructuras. En cambio, las res nec mancipi eran propiedades que no estaban sujetas a este tipo de procedimientos especiales y podían ser transferidas de forma más sencilla. Tal es el caso de muebles, animales domésticos, entre otros bienes que no requerían el proceso de emancipatio. Cosas corporales y cosas incorporales. Cosas corporales se referían a los objetos tangibles, es decir, cosas que existían físicamente, tal es el caso de tierras, edificios, automóviles, entre otros. Cosas incorporales hacían referencias que no existían físicamente y no podían ser percibidas por los sentidos. Es decir, estas hacían referencia a los derechos y obligaciones que una persona podía tener sobre ciertas propiedades o situaciones. Por ejemplo, derechos intelectual, derecho de autor, patentes, hipotecas, entre otros. Cosas muebles y cosas inmuebles. Las cosas muebles son objetos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su sustancia o destino del inmueble al que se encuentra agregado. Tal es el caso de muebles, vehículos, ropa, dinero, entre otros. Las cosas inmuebles son bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin ocasionar daño o alterar su destino. Tal es el caso de árboles enraigados en el suelo, edificios, entre otros. Cosas fungibles y cosas infungibles. Cosas fungibles son objetos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad o cantidad, de manera que no se distingue cuál es el objeto original y el objeto por el cual es reemplazado. Tal es el caso de dinero, granos, combustibles, entre otros. Cosas infungibles son objetos que no pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad o cantidad. Como un objeto es único e irreemplazable, tal es el caso de obras de arte únicas, bienes raíces específicos, objetos coleccionables raros, entre otros.
Cosas consumibles y cosas inconsumibles. Las cosas consumibles son objetos que se pueden consumir o agotar en su primer uso. Una vez que se utilizan ya no pueden ser utilizados nuevamente, por ejemplo, alimentos perecederos, combustibles, entre otros. Cosas inconsumibles, estos objetos no se pueden agotar con su primer uso, se pueden utilizar repetidamente sin que su esencia se vea afectada, tal es el caso de muebles, herramientas, entre otros. Y para finalizar, cosas divisibles y cosas indivisibles. Las cosas divisibles son objetos que pueden ser divididos en partes sin que su valor o esencia se vea afectado, tal es el caso de dinero, líquidos, entre otros. Cosas indivisibles son objetos que no pueden ser divididos sin que su valor o esencia se vea afectado, tal es el caso de terrenos, edificios, animales enteros, entre otros. Gracias por su atención. Continuando con nuestro tema de derecho romano, vamos con los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales y qué consisten en los diferentes beneficios del hombre que puede obtener de una cosa? Son el número limitado. Las legislaciones modernas no han aumentado su lista, quedando sobre poco o más o menos lo mismo que había en el derecho romano. Unos han sido organizados por el derecho civil y otros han sido admitidos y sancionados. Por el derecho pretoriano, el derecho civil reconoce por una parte e implícitamente la propiedad, que es más completo de todos los derechos reales. Y que por esta razón los romanos confunden muy a menudo con su objeto. Por otra parte, y expresamente, las servidumbres que se dividen en servidumbres personales y servidumbres reales o prediales. Más tarde, el pretor concedió en ciertos casos a personas cuyas situaciones les parecía digna. De este favor, la protección de una acción in rem, por la cual podía hacer valer contra todos sus derechos sobre una cosa, y de esta manera quedó sancionada la existencia de los nuevos derechos reales, que son la superficie, la derecha de los colonos, de los agrivertijales y los enfiteusis y la hipoteca. Los elementos y características del derecho de la propiedad. Los juristas romanos no definen el derecho de propiedad. ¿Cómo se organizaban las propiedades en Roma? Desde los primeros siglos de Roma, la propiedad está organizada por el derecho civil, siguiendo reglas precisas a ejemplo de otros pueblos. Los romanos solo admiten una clase de propiedad, el dominius es jures quiritium, que se adquiere por modo determinado, fuera de los cuales no podría constituirse. Una de dos, o es propietario o no lo es. El derecho civil da al propietario como sanción de su derecho una acción in re, la reivindicatio. Todo propietario desposeído de su cosa puede reivindicarla contra el que la detiene para hacer reconocer sus derechos y obtener una restitución. En una época difícil de precisar, se operó en la propiedad una especie de división. Parece que es necesario buscar el origen de este cambio en la hipótesis citada por Gallo y por Ulpiano. La propiedad de las res mancipi no puede ser transferida más que por modo de derecho civil, tales como la mancipatio, la injurisdictio, y no por simple tradición. Por tanto, si un propietario, queriendo hacer pasar a un comprador, por ejemplo, la propiedad de una res mancipi, se ha contentado con hacerse tradición entregándosela a la propiedad. No queda trasladada según el derecho civil y conservar el dominio del ex jure scriptum para que aquel a quien tenga la tradición ha sido hecha llegue a ser propietario. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorsi Suárez, estudiante de Derecho de la Casa Uneyes. En esta nueva oportunidad voy a estar conversando sobre aspectos importantes de lo que es el estudio del derecho romano en su primer apartado. Uno de los temas principales o fundamentales en este aspecto tenemos lo que es la superficie, ¿verdad? El derecho real
en el cual se puede conceder mediante inter vivos o como mortis causas. Inter vivos porque sería una relación de comercio entre dos personas, lógicamente como bien lo dice vivo, o una relación de comercio entre una persona que fallece y bajo testamento, ¿verdad? Transfiere ese derecho a la propiedad. Cuando hablamos de superficie, hace énfasis, ¿verdad?, en el derecho romano sobre la facultad que te daba como arrendatario, ¿verdad?, sobre el derecho de una propiedad, y solamente tenías que cancelar un canon anual, ¿verdad? O podría ser también perpetuo, es decir, que se calculaba hacia unos 100 años. Tenías que cancelar ese canon mensual y tenías todos los derechos sobre la tierra, ¿ok? Y cuando hablamos de tierra es para la construcción de propiedades, de edificios, y como arrendatario tenías solamente con cancelar la cuota anual, tú tenías todo el derecho sobre la superficie, y eso incluía lo que era transferir el edificio que tú tenías arrendado a otra persona, poder, como quien dice, darlo en hipoteca o como medio de prenda. En lo único que no podía faltar era en el pago que se hacía de manera anual o en su defecto de manera perpetua. Pero siempre había que realizar un pago, y bueno, tú con el edificio podrías hacer lo que tú quisieras porque tenías todos tus derechos. Cuando hablamos de lo que es la superficie pretoriana, habla de que en ese tiempo, ¿verdad? El pretor, que era como decir el juez en aquel tiempo, él era el que facultaba, ¿verdad? Dirigía a través de leyes y reglamentos cómo iba a ser esa relación entre el arrendatario y el arrendado. Entonces, haciendo mención o describiendo lo que es la figura de pretor, ¿verdad? Que sería como el juez que determinaba los lineamientos legales a los cuales debía seguir lo que eran las personas que tenían superficie o que tenían tierra, ¿verdad? Ellos al momento de realizar el alquiler de la superficie tenían que otorgarle todos los derechos sobre la tierra a la persona, ¿verdad? Que va a ser como quien dice el superficiario. El superficiario estaba protegido por el pretor, ¿verdad? Que le garantizaba que él pudiera gozar de todas esas atribuciones que le confería el hecho de pagar ese canon mensual. Entonces, en contexto, la superficie, ¿verdad? En aquel tiempo, en la época romana, se podría traer a lo que es la actualidad en el contexto actual, que es como el efecto de alquilar lo que es una tierra para una construcción y ceder derechos a la persona que construyó porque está pagando o está realizando un pago sobre eso alquilado. Y el derecho está también en que pueda construir sin menoscabo a que debe cancelar con responsabilidad su mensualidad, o en su defecto un pago indeterminado que es lo que llamaríamos perpetuo. Entonces, este es el contexto de lo que vendría siendo la superficie. Por su parte, el efiteusis, ¿verdad? Que viene del griego, que significa plantar, cultivar. Esta modalidad en la antigua Roma hacía énfasis, ¿verdad?, a lo que era el arrendamiento de tierras para el cultivo. Eran tierras del Estado y el Estado le cedía esos derechos a las comunidades o a los ciudadanos romanos para aquella época, y ellos tenían que cancelar un canon anual, ¿ok? Anual. Se le daba todos los derechos sobre la tierra y no se le solicitaba algún tipo de intercambio en razón al pago de su canon, sino únicamente y exclusivamente debían pagar ese monto anual. Eso se hacía mediante contratos, ¿verdad? Con participación del pretor, que era quien legislaba cuáles eran los lineamientos para el cumplimiento de este derecho que se le cedía a las comunidades romanas. Entonces, eso se le llamaba o se le daba el nombre de ager
verticalis, ¿ok? Que era el ceder las tierras y recibir, el Estado cedía las tierras y recibía un pago anual. Esto también pasaba o podía pasar a ser perpetuo, ya que se discutía o el pretor discutía con las partes de que se podía tratar de una venta o de un alquiler, puesto que podía ser perpetuo, ¿verdad? El pago anual de, esa tierra arrendada y se podría generar allí una venta por el tanto tiempo estar cancelando un monto. Eso en la época pretoriana era lo que se discutía. En efecto, esto es lo que radica o lo que explica lo que era el derecho real en referencia a la efiteusis. Desde el contexto de lo que es el derecho, los derechos personales o de créditos, que también en el derecho romano es conocido como las obligaciones, consiste en que es un vínculo jurídico por el cual una persona deudor está constreñido a una persona acreedora a realizar una determinada prestación. Entonces, ¿qué quiere decir esto sobre las obligaciones? Consistía, ¿verdad?, en todo lo que era el vínculo o el aspecto jurídico en que radicaba esa relación de comercio entre un acreedor y un deudor. El derecho de crédito es una relación entre dos personas, como bien lo dije, es todo lo que concierne esa relación comercial, el acuerdo a cómo van a ser los pagos y el estricto cumplimiento mediante las obligaciones que tiene el deudor. Pero las obligaciones no solamente quedan en el deudor para cancelar, sino también en el acreedor de ceder derechos al deudor sobre la cosa prestada. ¿Ok? Entonces, dentro de los elementos que serían las obligaciones dentro del derecho real de personas y créditos, ¿verdad? Están lo que es el sujeto. Son los participantes, ¿verdad?, que están en ese convenio. Los sujetos son las personas que realizan esa relación o que acuerdan esa relación. Ellos serían los sujetos. El objeto es sobre qué estamos arrendando o a qué estamos haciendo relación los sujetos. Por ejemplo, yo te voy a arrendar esta propiedad, ¿verdad? Y a partir de allí, es mi propiedad y a partir de allí tú vas a ser deudor, haciendo pagos constantes o pagos mensuales sobre la cosa arrendada. El vínculo es la legalidad que se le da a esta relación. ¿A través de qué? A través del contrato, ¿verdad? Que tiene que estar legalmente fundamentado para que surte efecto a los términos legales cuando por el mismo vínculo jurídico se genere un delito, ya sea por incumplimiento por parte del acreedor o por parte del deudor. Entonces, en esto radica en el derecho romano lo que son los derechos reales de las personas o las obligaciones. Entonces, ahora hablemos un poco sobre la prenda y su significado en lo que era la época romana. Vamos a leer un poco acá el significado de lo que es prenda. Es un derecho o garantía por el cual el deudor, denominado pignorante, entrega un bien al acreedor, ¿verdad?, pignorativo, transmitiendo la posesión del mismo, comprometiéndose a devolver una vez sean cumplidas las obligaciones. Entonces, el carácter de prenda en la época romana se podría denominar a lo que podríamos hablar en la actualidad, lo que es un empeño, ¿ok? Te entrego la cosa en prenda, ¿verdad? Tú me la cuidas, me la resguardas hasta que yo te devuelva o te termine de cancelar el pago, obviamente. Eso es en los términos que en aquel momento pudieron haber sido definidos entre la relación de ellos dos y en esa relación están las consideraciones de cómo debió ser el pago, ¿ok? Entonces la prenda se hablaba de que era un bien que se cedía para que la persona que lo tuviera fuera la acreedora y tuviera los mismos derechos como propietario. Pero hay una particularidad, el que poseía la prenda, ¿verdad? Como acreedor,
él no podía gozar de los frutos. Por ejemplo, si era un edificio que generaba alquileres, ¿verdad? La persona que era el acreedor, que en este caso era el pignorativo, él no podía recibir los frutos de los pagos de ese alquiler. Eso quedaba directamente a lo que era el pignorante, ¿okay? Que el pignorante era, como quien dice, el dueño que dio en empeño la propiedad. ¿Qué pasaba si la relación era infructuosa o había el elemento de que el pignorante no cancelaba? Entonces esto pasaba ya a manos del Estado, ¿verdad? Él vendía la propiedad o cancelaba al pignorante, al pignorativo en este caso, que es la persona que recibió la prenda como forma de empeño, se le cancelaba la totalidad de la deuda y el bien pasaba al Estado, ¿ok? Pasaba al Estado. Entonces, eso es la particularidad de lo que era la prenda para la época romana. Por su parte, en diferencia de la prenda, ¿verdad? Está la hipoteca, ¿verdad? En la antigua Roma, la hipoteca apareció bajo el concepto de pignus conventum. Esta figura, ¿verdad? Conforma una modalidad de pignus en la que las partes difieren, ¿verdad? Hasta el momento en el que la obligación garantizada fuera incumplida. Entonces, en la modalidad de hipoteca, ¿verdad? Desde la antigua Roma, incluso esa figura la vemos en la actualidad, se entregaba un bien eh, y la persona, el deudor quedaba cancelándolos en cuota. Si el deudor no cancelaba según las obligaciones y según los parámetros legales, ese bien pasaba, ¿verdad? Automáticamente al, al acreedor, ¿ok? Entonces el acreedor se quedaba con el bien y con el pago que haya realizado el deudor, así no lo haya realizado completamente. Es decir, el deudor no se le va a devolver o no se le devolvía esa diferencia por no cumplir con sus obligaciones. Entonces, esa era la forma hipotecaria en la época romana. Además de que el acreedor quedaba con todos los beneficios sobre la propiedad, sobre su propiedad, y también quedaba con lo que el deudor haya cancelado hasta un determinado tiempo. Entonces, mientras que la prenda es, yo te cedo este objeto como forma de pago, la hipoteca es, tienes ese objeto que te lo garanticé y te lo entregué, ahora tú lo vas a cancelar en tantas cuotas. Y si no lo cancelas, yo me quedo con las cuotas que tú hayas cancelado y me quedo con el bien. Entonces, esa es la diferencia entre lo que sería la prenda y la hipoteca. Desde la antigua Roma hasta la actualidad todavía se observa este tipo de negocio o este tipo de transacciones comerciales. Quizás lo de empeño no, actualmente en la actualidad no es un auge, pero sí existen casas con aspectos legales o bien justificados legalmente en las cuales se realiza este tipo de comercio. Entonces, a los términos de diferencia entre lo que sería la prenda y la hipoteca, que desde la antigua Roma a la actualidad aún existe esa modalidad de comercio, quizás no con tanto auge, pero sí sabemos que existe. Entonces, la prenda consistía en, te dejo esto en empeño, ¿verdad? Dame un dinero, cuando yo te devuelva ese dinero, tú me devuelves la prenda y en caso de que no ocurra, tú te quedas con la prenda, ¿ok? En la parte de la hipoteca es, yo te entrego este bien o te doy el dinero para que tú lo adquieras o lo compres y me lo canceles en giro, ¿verdad? O me lo canceles a crédito. En el caso de que tú no cumplas esa obligación, automáticamente yo paso a ser poseedor de lo que tú hayas adquirido. En este caso pudo haber sido un edificio, un bien, y me quedo con los giros que tú hayas entregado, porque no le retornan lo que sería lo que haya cancelado hasta el momento. Entonces, esa es la diferencia entre la prenda y la hipoteca que viene denominado desde la época romana. Entonces, muchísimas gracias. Esto ha sido el enfoque de lo que ha sido un bosquejo de las particularidades o de las partes de lo que ha sido el derecho romano en su primer apartado. Es una información muy, muy amplia. Los invito a instruirse y a leer un poco sobre
esta bonita jurisprudencia por la que nosotros hemos basado muchísima de nuestra formación a través de lo que es el derecho. Muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad.